un tema muy interesante, es un tema muy lindo que todos los médicos debemos saber, que los rezos, los valores de la sangre y todo. A medida que van pasando los años, se van aprendiendo, no les voy a pedir de una que se aprendan todos los valores de la sangre. Es un tipo de tejido conjuntivo, es el segundo tema de tejido conjuntivo especializado que vamos a ver. El primero era tejido adiposo. Entonces, tejido sanguíneo, tejido sanguíneo. Vamos a ver entonces que tiene dos partes, la parte celular y la parte de la matriz extracelular. En la parte de la matriz extracelular tiene nombre propio. Mejor así para entonces va a tener la parte de las células y la matriz extracelular, la MEC. En este caso, la MEC tiene nombre propio, gordo. Tiene nombre propio, se llama plasma. Plasma sanguíneo, es la parte líquida de la sangre. Y las células van a ser de tres tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cada uno tiene diferentes, tiene otras denominaciones también, pero básicamente de esos dos se componen. Acá ya no tenemos eso de las fibras y la sustancia fundamental, es decir, la MEC pasa a ser plasma sanguíneo. Entonces, toda esta parte es como que la parte sólida, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y la parte líquida es el plasma sanguíneo. Entonces, todo es cuantificable en sangre, todo. Se puede contar glóbulos rojos, se puede contar glóbulos blancos, se puede contar plaquetas. También los elementos del plasma. El plasma tiene en su mayoría, más del 90% es agua, pero ese restante tiene proteínas, nutrientes, tiene los productos del desecho de la sangre, electrolitos, anticuerpos. Por eso es que en el COVID pedían plasma hiperinmune, ¿no? Porque en el plasma están los anticuerpos que nosotros necesitamos para defendernos de cualquier patología. Entonces, vamos a ver que cuando hacemos una división por medio de centrifugado, hacemos una división de sangre. El centrifugado es una máquina donde va girando, y lo que está más pesado se va para abajo y lo que queda más arriba es la que tiene menor densidad. Entonces, para la parte de abajo se van a sentar todos los elementos formos, las células. Primero va a estar todo lo que es los glóbulos rojos, y eso solamente glóbulos rojos, luego una linecita de glóbulos blancos y plaquetas, y el resto es plasma. Entonces, cuando a la sangre se le quita los glóbulos rojos, tiene este color, un transparente amarillento. Entonces, lo que le da color a la sangre son los glóbulos rojos por medio de los pigmentos que tiene en su interior. Ya vamos a ver poco a poco. Entonces, los eritrocitos, toda esta parte tiene el volumen eritrocitario, que así se llama, el volumen eritrocitario, tiene un nombre propio cuantificable en sangre que se llama hematocritos. Hematocritos vendría a ser 45%. En varones siempre es un poco más, todo lo referente a glóbulos rojos, en varones siempre es un poco más. ¿Por qué? Creo que ya vimos esta parte en... ¿Qué día pasamos? Viernes. ¿No vimos sangre todavía? No. Pero recién empezó. Ya recién empezamos. Bueno, esta parte, todo lo que es hematócrito, glóbulos rojos, o sea, conteo de glóbulos rojos y hemoglobina, que es un pigmento que está dentro de los glóbulos rojos, va a estar un poquito más bajo en condiciones normales en la mujer y en el varón un poco más alto. ¿Por qué se imaginan? Porque la mujer menstrua y el hombre no. Entonces, por la menstruación va a ser un poco más bajo todo lo que son glóbulos rojos. Cualquier valor asociado con glóbulos rojos va a ser un poquito más bajo en la mujer en condiciones normales. Por eso acá... Entonces, ¿la mujer tiene más glóbulos blancos que el rojo? No, tiene menos. Glóbulos blancos es la misma cantidad. Glóbulos rojos tiene menos, nada más. Entonces, en condiciones normales, la mujer tiene alrededor de 4.500.000 y el varón 5 millones, hasta 5.400.000. El varón tiene un poco más. ¿Sí?
El hematócrito igual, la mujer tiene unos 45 más o menos y el varón 50 más o menos alto, ¿sí? Entonces siempre va a ser un poquito más en el varón. Las plaquetas y los glóbulos blancos representan al 1% del total de este volumen de la sangre. El 1%, entonces también son cuantificables en sangre. Acá vamos a ver 5 tipos de glóbulos blancos. Los eritrocitos, los glóbulos rojos solo hay un tipo, pero los glóbulos blancos sí son de 5 tipos y cada uno tiene funciones específicas para poder protegernos a nosotros contra infecciones, contra cualquier agente que quiera invadirnos. Hay algunos que van a funcionar mejor con los parásitos, hay otros mejor con las bacterias y hay otros con los virus. Entonces por eso hay tantos tipos de leucocitos. Los glóbulos blancos son también llamados leucocitos. Las plaquetas están asociadas con la coagulación de la sangre. Entonces, las plaquetas son también llamados trombocitos. Trombocitos, ¿por qué? Porque generan trombos. La adhesión plaquetaria, cuando se pegan todas las plaquetas, forman un trombo. Y así pueden parar sangrado, por ejemplo. Cuando nuestra coagulación está en condiciones normales y nos hacemos un corte en la piel o en cualquier parte de nuestro cuerpo, se rompen vasos, se rompen fibras, se rompe todo a su paso. Entonces esos vasos sanguíneos que están donde se está brotando sangre, las plaquetas van a ir a juntar, hacen el trombo y el trombo obstruye y tapa. ¿Para qué? Para que cese el sangrado. Entonces esa es su función. Y el plasma sanguíneo tiene un montón de cosas, de funciones. Vamos a ver paso a paso. Las funciones de la sangre, vamos a ver, depende a qué elementos estemos hablando. La primera, transporte de oxígeno desde los pulmones hasta el cuerpo. El transporte de oxígeno está dado por una célula que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están de frente, en el protis de sangre, vamos a verlos así, y el núcleo se va a ver pálido. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo no tiene núcleo. O sea, la parte central se va a ver pálida, no tiene núcleo. Así se va a ver. Este es un protis sanguíneo. Es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, es como una luz clarita el núcleo. Claro, es pálido. Es pálido. Entonces, por eso se ve bien, ¿no? Entonces se va a ver el núcleo, la parte central se va a ver mucho más clara. Pero si hacemos un corte a este nivel, vamos a ver la forma del eritrocito, que es así. Como carece de núcleo, esta parte va a ser mucho más delgada. Y eso es lo que le da el poder, eso es lo que le da la función de poder captar oxígeno. En nuestros pulmones capta oxígeno, el eritrocito, los eritrocitos de la sangre que pasa por los alvéolos de los pulmones, captan el oxígeno cuando inspiramos. Cuando inspiramos, entonces se agarran del oxígeno, ingresa en el interior del eritrocito gracias a unas proteínas que tienen llamada hemoglobina. La hemoglobina es una proteína especializada para captar oxígeno. No es que viajan burbujas en nuestros vasos sanguíneos y así nos oxigenamos, no. Más bien eso nos puede causar una embolia gaseosa, el introducir aire. Eso nos puede generar una trombosis. Bueno, entonces el oxígeno ingresa en el eritrocito y viaja de los pulmones, se va a las cavidades izquierdas. Primero a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo por la sístole, por la contracción cardíaca, sale por la aorta. La aorta, que es la arteria más grande de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Sale por la aorta y se distribuye, por esa sístole, se distribuye a todo nuestro cuerpo. Cabeza, miembros superiores, abdomen, todo, y miembros inferiores. Entonces el eritrocito lleva de esa manera oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Todas las células necesitan oxígeno. Sin oxígeno, ni nutrientes y el resto de las cosas que se ven en sangre, nuestras células mueren, entran en hipoxia y mueren. Entonces células que no tienen oxígeno
va a morir irremediablemente. Esa es la función de los eritrocitos, pero no vuelven vacíos, es como un taxi, ¿no? Acá ponemos un taxi hasta el aeropuerto deja al pasajero y el taxi no vuelve, espera a que haya otro pasajero para volver. De esta manera, el eritrocito que hace, capta CO2, capta el producto de desecho. ¿El hematosis? El dióxido de carbono. Sí, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono capta el CO2, no vuelve vacío, les decía, por las arterias va hasta todas las células de nuestro cuerpo, hasta la punta del dedo, hasta la punta del pie. Y de ese punto pasa a las venas. Pasa a las venas y por las venas retorna al corazón, a las cavidades derechas. Entonces retorna cargado de CO2. Retorna cargado de CO2, que también es un gas que se puede unir con la hemoglobina. Entonces retorna a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho es expulsado hacia los pulmones. Y en los pulmones se repite el ciclo. El eritrocito cede en la expiración, eliminamos CO2. Y en la inspiración captamos oxígeno y se repite el ciclo. Entonces, la sangre pasa a las cavidades izquierdas, de las cavidades izquierdas a la aorta y a todo el cuerpo y así se repite el ciclo. Esa es la circulación mayor y la circulación menor. También hematosis, por ahí escuché. La hematosis es este intercambio gaseoso que se da en los pulmones, donde el eritrocito cede, se libera su CO2 y capta oxígeno. Esa es la hematosis, el cambio. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Bien, entonces ya vimos el primero y el segundo, que es el reflujo de desecho. Ahora, existen también otros productos de desecho en el metabolismo celular. Vamos a ver no solamente como producto del CO2, vamos a ver otros metabolitos como la urea, la creatinina, hay otros más pigmentos, de todo que se puede producir como metabolitos, como desecho, como basura. No solamente el CO2 se elimina por los pulmones, el resto se va a eliminar ya sea por los riñones, por medio de la orina, o por el hígado, por medio de la bilis, o incluso directamente a los intestinos. Entonces, la sangre es encargada de llevar estos metabolitos de cada célula hasta el órgano donde va a ser desechado. Ahora, también transporta cosas útiles como los nutrientes, las hormonas, los anticuerpos. Las hormonas, por ejemplo, es la manera en cómo se comunican los órganos a distancia. Y de esta manera tenemos los ejes endócrinos, por ejemplo, el ovario y el cerebro. El ovario y el cerebro, o las gónadas en general, con el cerebro. En el varón, ¿qué va a hacer? La comunicación entre estos dos órganos, por medio del envío de sus hormonas y que se unen con receptores, van a hacer que se regulen los pulsos de testosterona. Y en la mujer, los pulsos de estrógenos, de LH, de FSH, que nos van a regular el ciclo ovárico, el ciclo menstrual. Entonces es sumamente importante la sangre para el transporte de estas hormonas, factores. Por ejemplo, en el anterior tema vimos la secreción de adiposinas por parte del tejido adiposo blanco, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? Libera sus adiposinas al torrente sanguíneo y en la sangre viaja hasta a nivel central, específicamente a los centros superiores del hipotálamo, se une con sus receptores específicos para generar hambre o saciedad, ¿no? Entonces, cada órganos a distancia en nuestro cuerpo se mantienen comunicados gracias al transporte de estas señales, de estas hormonas, que se van a unir a un receptor específico de membrana. Eso vimos en células. ¿Qué más? Luego, la defensa del cuerpo va a estar dada por los glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? Eso vamos a ver poco a poco. Responde a lesiones que producen inflamación. Nuevamente vamos a tocar el tema del tejido conjuntivo laxo, donde teníamos muchos vasos sanguíneos, donde se puede dar la migración celular del interior de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasó con tu bata? Tienen que venir siempre con la indumentaria del laboratorio. Son reglas, no podemos romper para eso sí. Entonces, respecto a la inflamación, a los procesos inflamatorios, los vasos sanguíneos cumplen un papel fundamental. ¿Por qué?
porque se hacen permeables y en los glóbulos blancos, los eritrocitos, incluso todo, son capaces de pasar a través de la pared del vaso sanguíneo al tejido conjuntivo laxo para poder protegernos, para poder ir a pelear con un agente invasor. Si se están entrando bacterias, van a migrar estas células blancas, los neutrófilos, los macrófagos, esas células Pacman que veíamos en el tejido conjuntivo, van a migrar para poder protegernos. Depende del agente invasor, que vamos a ver adelante. La coagulación de la sangre por las plaquetas y la regulación de la temperatura del cuerpo por el plasma sanguíneo, porque tiene mucha agua. Entonces, a manera de resumen, tenemos las células, que tendría que ser la parte sólida, glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes. Entonces, cualquiera de los tres se puede usar indistintamente. Si les digo hematíes, no me miren con sus ojos cuadrados, ¿sí? Hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son también llamados leucocitos. Los glóbulos blancos, ahora no se van a olvidar ni confundir, porque leuco significa blanco. Entonces, cuando vean leuco como prefijo en cualquier otra patología o palabra, ya se van a dar cuenta que es blanco. Entonces, leucocitos es porque son glóbulos blancos, cito es célula blanca. Siempre desglosen para entender que están hablando. Y las plaquetas son también llamadas trombocitos. ¿Por qué? Porque generan los trombos. Entonces, trombocitos, células que hacen el trombo. ¿Estás durmiendo, Roger? ¿Qué pasó? ¿No durmieron? ¿Y qué tal les fue en su examen? Tenemos después el examen de acá. No entramos Ni siquiera nos dimos en el solo soporte, 20 doctora. pudieron entrar. Ni siquiera lo digo de Y soporte. somos 60 ya por lista y algunos vamos al medio, por eso yo voy al medio. ¿Y que después de esto van a ir a No, Después de que vamos a ganar, clase. Yo no entré, no. Entramos a la sala de exploración Marte y damos examen. Ahorita hay examen de anatomía. Sí, el otro martes de 5 temas de soporte. Es que lo Porque es del corazón. que pasa es que avanzamos todos los temas y recién a lo último nos llegó a la sala. Después de 5 O sea, temas. tenemos que ver RCP. Ah, ven que DAE. conmigo es mejor que se puede. Todavía no soy amargada. Este va a estar aquí. Cuando sea amargada les voy a tomar de 5 temas. Doctora, una pregunta. Estamos muy bien. O sea, aparte de histología, ¿qué otra materia? Embriología. ¿Lo ves? No, ¿por qué no con usted? Está igual con primer año. No, va a tocar con nosotros. Sí. ¿Qué grupo de doctora química? E y F. Embrio. Ay, sí, en el brillo. Bueno, a manera de resumen, vamos a ver la parte sólida, constituida por ¿qué células? Rojos, No, blanco, plaquetas. plaquetas. Ya. Y el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es ese líquido que va a estar formado por varias cosas. En un 91 a 92% tiene agua. Así, H2O. Luego en un 7 a 8% tiene proteínas, 3 tipos de proteína que vamos a ver recién. Luego tiene productos de desecho, nutrientes, anticuerpos y ¿qué más? Gas inclusive. Gases, electrolitos, importantísimo. Entonces, en el plasma, esto vamos a detallar más en la parte teórica, pero básicamente se divide. El plasma, para empezar, tiene la función de llevar todos los elementos formes. Sin el plasma estarían atascados todos en un tráfico tremendo. ¿Por qué? Porque esta es la parte líquida que le da esa consistencia a la sangre. La sangre es el único tejido líquido que vamos a ver en tejido conjuntivo. Entonces, el resto eran tejidos sólidos, ¿no? Por eso la placa histológica, para poder ver al microscopio, necesita pasar por todo ese procedimiento de fijación, deshidratación, inclusión en un medio estable, corte y finalmente tinción. Mientras, como la sangre es líquida, es un tejido que nos permite hacerlo en laboratorio. Por eso la siguiente clase vamos a hacer la práctica con sangre. Como es líquido, directamente se pone una gotita al portaobjetos, se hace la extensión, se espera que se seque, se tiñe y luego recién se puede ver al microscopio. Entonces es un tejido especial, por eso les decía que les va a gustar, aunque tengan examen, les va a gustar. Doctora, una pregunta. ¿Cuándo es necesario colocar a una persona al plasma?
Cuando perdés sangre. Depende de las necesidades. El plasma, como recién vamos a ver, tiene proteínas, puede tener anticuerpos, tiene factores de coagulación, tiene un montón de cosas. Entonces, en el COVID, por ejemplo, se ponía el plasma hiperinmune, no cualquier plasma, se pedía donantes de gente que pasó ya el COVID y estaba con buenos anticuerpos. Entonces, en el plasma sanguíneo es donde se van a acumular los anticuerpos y de esa manera, cuando se vio que cuando se pone plasma hiperinmune cargado de inmunoglobulinas, monoglobulina de tipo G, la persona podía reaccionar de buena manera, mejorando su respuesta inmunológica. Pero eso únicamente funciona en un grupo selecto de pacientes, no en todos, cuando es en las etapas tempranas de la enfermedad del COVID, porque ya en una fase tardía, aunque le pongan 8 paquetes de plasma, no va a reaccionar, su sistema inmunológico está ya derrotado, ¿no? Entonces esas personas que están gravemente en terapia, así, no funciona el plasma. Y digamos, ¿qué pasa cuando una persona se queda sin glóbulos rojos o con glóbulos rojos bajos? Es anemia. Muere. Anemia. No te puedes quedar sin glóbulos rojos. Si te quedas sin glóbulos rojos, estás Muerto. Chao. Adiós. Michael, ¿no quieres preguntar? No, doctor, creo que el plasma sin esos factores es el suero, ¿no? Pregunta de examen. Doctora, El plasma sin factores de coagulación es el suero. ¿Cuántos litros hay en el organismo de sangre? 5. 4,5 a 5. Es De 5 a 6 litros en realidad. Ah, De 5 a 6. ya. Todos se anotaron en la lista. De 5 a 6 litros tenemos. Por eso cuando hacemos la donación de sangre donamos únicamente 450, no nos perjudica, más bien nos estimula, es bueno donar, nos estimula la formación de formas jóvenes. ¿Y dónde se genera más sangre? En la médula médula ósea. espinal. No, médula ósea, no médula espinal. Médula espinal es la que está en la columna. Esa es la que se encarga, es nuestro sistema nervioso, nos van a dar los nervios. La médula ósea es lo que está en nuestros huesos largos y también en el hueso coxal. Entonces vamos a tener en el fémur, vamos a tener en el húmero, en el hueso coxal, la gran cantidad de médula ósea. Bueno, seguimos. Y sobre la proteína reguladora, que es la hematopoietina, la hematopoietina. Eritropoyetina. Sí. Eritropoyetina entra en la parte teórica porque es una hormona que se sintetiza en el riñón. Sí. Nada que ver con sangre, se Pero sintetiza es en riñón, reguladora, pero ¿cómo? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene significado? Claro, tiene que ver. La eritropoyetina, les decía, es una hormona que se sintetiza. Roger, ponte el barbijo. ¿Por qué sintetiza? La eritropoyetina se sintetiza en el riñón, viaja por la sangre hasta la médula ósea y estimula la producción de glóbulos rojos. Y creo que existe, bueno, según tengo entendido, existe una proteína que regula la circulación de sangre, que creo que es la hematopoietina, si no recuerdo. No existe existe hematopoietina, existe eritropoyetina y hemoglobina tal vez. No, la hemoglobina es la proteína que se transporta en la sangre, pero no creo que... Si encuentras qué es, te explico. Ya. Porque eritropoyetina, como les decía, es una hormona que nos va a generar la estimulación en la médula ósea para producir glóbulos rojos jóvenes. Es necesaria e incluso hay de manera sintética. Esta se inyecta a los pacientes que tienen falla renal aguda porque como se sintetiza, no aguda crónica, porque como se sintetiza en el riñón no está produciendo, no está funcionando bien. Entonces se necesita darle, porque si no el paciente renal crónico va a tener anemia. Esa anemia es porque no está produciendo eritropoyetina, entonces se inyecta eritropoyetina. Creo que una vez al mes les inyectan. ¿Para qué? Para estimular esta producción de glóbulos rojos. Doctora, tengo una duda sobre la enfermedad renal. No tuve una buena explicación. ¿Será que me lo puede explicar? ¿De qué? ¿De qué trata esa enfermedad? ¿Por qué se causa? La enfermedad renal crónica. No estamos en ese tema, pero básicamente el riñón se puede enfermar de todo. Hay causas prerrenales, cuando no le llega sangre
Hay causas renales propias del riñón y hay causas postrenales que nos pueden dar una falla del riñón. Entonces, en las prerrenales tienen que ver con la vascularización, cuando, por decir, la arteria renal está estenosada, está llegando poco flujo, las células renales entran en hipoxia, pueden incluso morir. Ahí va a empezar a fallar el riñón por una causa prerrenal. De una causa renal va a estar relacionado con una falla en las células renales. La causa postrenal está relacionada con algún stop que tenga después del riñón, es decir, en los uréteres, en la vejiga, por ejemplo, en la hiperplasia prostática. En la hiperplasia prostática benigna pasa que crece la próstata ya en una determinada edad en los varones, crece la próstata y obstruye el flujo obstruye la salida de la orina. Entonces la orina se sigue sintetizando, o sea, se sigue filtrando en el riñón. ¿Y qué pasa? Se va para arriba, se va para el riñón, y el riñón empieza a hincharse y está fallando porque está como que siendo asfixiado por tanta orina que hay, y de esa manera produce falla renal. Entonces hay muchas causas, puede ser prerrenal, renal y postrenal. Seguimos con el tema. Si es del tema, sí. ¿No puedo salir un momento, por favor? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Aire? Si no abran la puerta, está bien. No hay que aprender a aire porque básicamente el plasma tiene sustancias inorgánicas y orgánicas. En las sustancias inorgánicas fácil, tiene agua y electrolitos. Ambos son cuantificables. Bueno, los electrolitos sobre todo tienen implicancia clínica. Acá en este tema vemos mucha implicancia clínica, o sea, en relación con patologías. Los electrolitos tienen que mantenerse, tienen rangos muy cortos de normalidad. Entonces nosotros debemos mantener nuestro potasio, el sodio, el bicarbonato, el calcio, el magnesio en esos rangos para no sufrir alguna patología. Por ejemplo, cuando corren un maratón los atletas, los futbolistas o que están haciendo un deporte por más de una hora, ¿qué pasa con las piernas? ¿Qué empiezan a sentir? Tiembla. Calambres. ¿Por qué? Porque al eliminar sudor también están eliminando electrolitos. ¿Y con qué se hidratan? Con agua. Entonces solamente el H2O, pero no están tomando electrolitos. Entonces lo que se debe hacer, lo que es correcto más bien es... Carolina, estás en clase. Si tienes una emergencia puedes salir. Entonces, nos interrumpe la clase, ya, a ver, atentos todos. Cuando está con el sudor se elimina también, les decía, electrolitos. Entonces lo correcto es que si se está haciendo un deporte de alto rendimiento, hidratarse también con electrolitos. Hay soluciones como el Gatorade, Powerade, la Sate, hay un montón que tienen preparados con electrolitos. Esto es lo ideal para reponer. ¿Para qué? Para evitar esos calambres tan molestos. Y también puede darse sin que hagan el deporte, ¿no? Porque tienen baja ingesta de potasio, de magnesio. ¿Quieres preguntar algo, Gustavo? No, te iba a preguntar por qué algunos atletas cuando le viene calambre igual comen banana o guineo. Por el potasio. Tiene potasio, la banana tiene potasio, entonces nos ayuda a reponer. Ahora, cuando en condiciones patológicas también vamos a ver un descenso del potasio, del magnesio, cuando hayan diarreas, vómitos, en los niños sobre todo se deshidratan así, porque tienen mayor porcentaje de agua. Entonces hay que corregir. Se mide en sangre los electrolitos y depende, si tienen un bajón de potasio, hay que corregir. Se pone potasio. Es más fácil reponer vía oral. Si el paciente no está con vómitos, puede tomar vía oral. Hay soluciones con potasio. Y si no, si está mal, si está inconsciente, si está en coma o algo, entonces hay que poner en vena. Y en vena es muy delicado, no se repone así porque si no le puede dar una arritmia del corazón que puede generar incluso paro. Y el paro, muerte. Entonces los electrolitos son sumamente delicados de manejar, hay que ver. Y el bicarbonato está relacionado con el pH, porque el bicarbonato de sodio, que seguramente conocen muchos, el bicarbonato es alcalino. Eso nos da el pH en la sangre. Nosotros tenemos una sangre, un pH
más alcalino, de 7.35 a 7.45. ¿Te están llevando eso en algo? En el colegio, digamos, yo conozco. Y creo que la temperatura es 38 grados, ¿no? Que es un poco ligeramente superior de la ¿De la sangre. No, la sangre más bien tiene esa temperatura Por de eso. 36.5. Ah, 36. claro, porque 38 ya es fiebre. sí. Más de 38 hipertermia. Bueno, y las sustancias orgánicas también son cuantificables. Una muestra de sangre se puede cuantificar ¿qué? Las proteínas que son un 7 a 8% de la sangre. Las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. Las albúminas son los transportadores, son los Uber. ¿Quién ha usado Uber alguna vez? ¿No usaste Uber? Uber. Uber o InDriver, cualquiera de los dos. Las albúminas son los Uber o InDriver de nuestra sangre. Se encargan de transportar lo que sea, lo que necesite ser transportado, nutrientes, desechos, factores, de todo, pueden transportar de todo. Entonces lo que necesite ser transportado va a ser gracias a las albúminas y también regulan lo que es la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es el agua que tenemos, es la relación del agua con la proteína, con la albúmina. La albúmina, como es proteína, estira agua para que entiendan la presión coloidosmótica en palabras sencillas, porque luego en fisiología seguramente ya se les va a complicar la vida. La albúmina entonces es la proteína que estira el agua y es la que mantiene en su lugar en el intravascular el agua, ese 91 a 92% de agua que tenemos. Cuando la albúmina baja, lo que pasa, la albúmina puede bajar ya sea porque se está excretando albúmina por el riñón o porque el hígado falla, porque las albúminas son sintetizadas por el hígado, si el hígado falla o si el riñón falla, o si finalmente no estamos ingiriendo en la ingesta, no tenemos mucha proteína, porque la albúmina es proteína, entonces bajan esos niveles de albúmina en sangre. ¿Y cómo se va a traducir en el cuerpo? El agua, acuérdense de la frase de cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cuando la albúmina baja, el agua se sale de fiesta. Se sale al extravascular. Entonces, en el extravascular, donde vea espacio intercelular, en el tejido conjuntivo laxo, vendría a aumentar lo que es la sustancia fundamental. Y eso macroscópicamente, ¿cómo se va a ver en el paciente? Como edema, está hinchado, está lleno de agua. Entonces, eso generalmente empieza de los pies y va subiendo al cuerpo. Y cómo se diagnostica en un examen físico, en el examen clínico, sin necesidad de ver un laboratorio, nosotros vamos a ver que las albuminas están bajas cuando hacemos una impresión en el pie y vemos que se forma una impresión, ese es el edema. Entonces vemos que se forma una impresión y contamos más o menos cuánto tarda, si tarda mucho, en volver a estar turgente. Así se marca una cruz, 2 cruces o 3 cruces de edema, ¿sí? Ese es el edema. Entonces, si encontramos edema en un paciente, si encontramos un edema, edema con fobia, vamos a relacionarla con algo que hay que tratar. Puede ser grave, porque puede ser falla renal, puede ser falla hepática, o que el paciente está ingiriendo poca cantidad de proteínas. Puede ser que su dieta esté más ricas en grasas o hidratos de carbono. Puro chocolate no está comiendo, entonces no está comiendo proteínas, y las proteínas son necesarias para mantener los niveles de albúmina en sangre. ¿Entendieron eso? Ya. Pasamos a las globulinas. Las globulinas son proteínas también que van a ser de 2 tipos, inmunoglobulinas y las no inmunitarias. Entonces las inmunoglobulinas van a estar encargadas precisamente de la inmunidad, y esto ya sabemos quién las sintetiza. ¿Quiénes las sintetizan? ¿Quiénes sintetizan las inmunoglobulinas? Vimos en tejido cognitivo, un tipo de célula que tenía forma de pera. Los pericitos no tienen forma de pera, están como un área, están envolviendo el vaso. Las peracitas no. Y célula plasmática. La célula, o el plasmocito también se llama, plasmocitos, van a ser las que sintetizan los 5 tipos de inmunoglobulina.
necesarios para nuestra inmunidad. Y las no inmunitarias son varias, se van a encargar del transporte de cobre, del transporte de hierro, importantísimo el transporte de hierro para poder sintetizar, es uno de los componentes que se utiliza para poder sintetizar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sin hierro bajan y se da la anemia ferropénica, que es una de las anemias más comunes que tenemos por falta de consumo de hierro. Nosotros consumimos el hierro en las carnes, en el pescado, en las hojas verdes, por ejemplo en la espinaca, en la selga, en todas las hojas verdes que sean de color o sea, fuerte, no en la lechuga, sino en el color de las espinacas. En esas también tenemos gran cantidad de hierro. Hay personas que comen verduras, no comen, ¿no? Se les baja los niveles de hierro y también sus reservas, y de esa manera empiezan a bajar su producción de eritrocitos y se traduce como anemia ferropénica. Y el tratamiento es dar hierro. Entonces, estas globulinas no inmunitarias se encargan de eso. Chicos, ¿quieren compartir algo con la clase? Bueno, ¿qué se atienden? Es un tema pesado, es un tema amplio, tienen que aprender. Entonces vamos a ver el fibrinógeno por último. El fibrinógeno es una proteína soluble en sangre que va a participar en la formación del trombo, en la coagulación de la sangre. El fibrinógeno viaja como soluble, pero luego se vuelve insoluble cuando un estímulo se convierte a fibrina. La fibrina son como fibras que vimos en tejido conjuntivo, así, solo que se entrelazan, forman una red. La red atrapa las plaquetas y forman el trombo. El trombo que va a ir a obstruir lo que le dé la gana. Si es en condiciones fisiológicas, se va a formar cuando exista un corte, cuando exista una lesión tisular, una lesión en el tejido. ¿Para qué? Para ir a tapar, para activar la coagulación e ir a tapar ese vaso sanguíneo que está sangrando. De esa manera se activa la hemostasia. Ahora, esas personas que toman anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como la aspirina van a sangrar. ¿Por qué? Porque ese medicamento impide, los anticoagulantes impiden la activación de los factores de coagulación, y el antiagregante plaquetario, la aspirina, va a impedir que las plaquetas se peguen. Entonces no se pegan las plaquetas, no se va a formar el trombo, la persona va a seguir sangrando. Así que no es de tomar nada más aspirinas, ¿no? Hay muchos que toman cualquier cosa porque venden. En Bolivia en realidad se vende de todo, tiene venta libre todo, hasta los antibióticos. Entonces afuera no van a encontrar eso, siempre les piden receta. A menos que sea un lugar súper clandestino. Pero en general, en todos los países, en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, en todo lado les piden receta. En Bolivia no se puede comprar de todo, ¿no? Y entonces, ya les decía, la aspirina va a causar esta antiagregación plaquetaria, por eso se da a estos pacientes que necesitan, que son formadores de trombos, se les da ¿para qué? Para que sus plaquetas no se peguen, no formen trombos, pero tiene su efecto secundario. Si es que sufren un corte, un golpe o algo, pueden sangrar y va a costar que ceda ese sangrado. Entonces el fibrinógeno participa en la formación del trombo junto con las plaquetas. El resto son sustancias nutritivas, productos de desecho, hormonas que vamos a encontrar en plasma. Y como decía Gustavo, el plasma que no lleva factores de coagulación, si a este plasma le sacamos los factores de coagulación, se denomina suero. Pregunta de examen. Las células de... Pasamos a las células. Las células de la sangre vamos a encontrar... Primero vamos a ver esta imagen esquemática y luego la vida real. Entonces, los eritrocitos tenemos, ya les decía, esta forma. Solamente hay un tipo de glóbulos rojos, estos eritrocitos. Y luego tenemos 5 tipos de células blancas, de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, vamos a ver. Ahora, los glóbulos blancos, vamos a ver los granulocitos por un lado.
los agranulocitos. Sus nombres ya nos van a indicar qué vamos a ver. Los granulocitos se van a llamar así porque tienen gránulos, por la presencia de gránulos. Entonces vamos a encontrar tres tipos de células. Vamos a encontrar, y las tres se caracterizan porque van a tener gránulos. Gránulos. Los agranulocitos, A, ¿qué significan? Sin o no, significa sin o no. Entonces cuando vean el prefijo A, eso significa. Agranulocitos que no tienen gránulos. Entonces vamos a ver dos tipos de células. Una es más grande, otra es un poco más pequeña. Sin gránulos. Hasta ahí. Ahora, en cuanto a los granulocitos, vamos a ver de tres tipos. Vamos a ver el neutrófilo, que es una célula que va a tener un núcleo multilobulado. Eso quiere decir que puede tener de 3 a 5 lóbulos. Es un solo núcleo, solo que está dividido de esta manera. Entonces, en el crotis de sangre, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan indisciplinados? Ven acá, Gustavo. Aquí piña. Si siguen así, vamos a suspender la clase y vamos a ver por avanzado. A ver, ya. Bueno, entonces el neutrófilo vamos a ver que tiene esta forma de núcleo multilobulado. Y en la placa de sangre, en el crotis sanguíneo que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a encontrarla así. ¿Sí? Va a tener 1, 2, 3 lóbulos. De esa manera podemos diferenciar. El glóbulo rojo, fíjense, es nuestro referente porque es la célula más abundante. Los glóbulos rojos tenemos millones. Tenemos de 4.5 a 5 millones. Los glóbulos blancos tenemos de 5.000 a 10.000. Entonces, esto sería como sacarse la lotería, que encontremos en un solo campo microscópico todas las células. En realidad, vamos a encontrar muchos glóbulos rojos y un glóbulo blanco. Muchos glóbulos rojos y un glóbulo blanco. Por eso tenemos que explorar toda la placa, todo el crotis sanguíneo. Entonces, yo les decía que esto sería como sacarse la lotería en histología. Vamos a ver el neutrófilo entonces con 3 lóbulos. Acá dice basófilo, pero está mal, es neutrófilo. El siguiente es el basófilo. El neutrófilo básicamente se encarga de la protección de nuestro cuerpo. Todos se encargan de la inmunidad, pero este se encarga, es muy parecido al macrófago. ¿Se acuerdan de esa célula de Pac-Man que se come todo? El neutrófilo también tiene capacidad de fagocitosis, o sea, se come bacterias. Entonces, este migra, cuando es llamado, cuando una señalización es activada, migra al extravascular para ir a comerse las bacterias. Ese es el neutrófilo. Luego tenemos el basófilo. El basófilo es una célula, no, antes el eosinófilo vamos a ver. El eosinófilo es una célula que va a participar protegiéndonos de los parásitos y también de las reacciones alérgicas, de cualquier tipo de reacción alérgica. Los eosinófilos tienen un núcleo bilobulado y es de esa manera que podemos identificar en la placa histológica, en el crotis. Entonces todos van a tener sus gránulos, les decía, pero lo que les diferencia son sus núcleos. Más o menos los tres tienen el mismo tamaño. El glóbulo rojo tiene de 7 a 8 micras. Por eso es que nosotros, comparando con un glóbulo rojo, ya vemos, este más o menos va a tener un poquito más, el glóbulo rojo va a ser más o menos de este tamaño, y el neutrófilo va a tener entre 10 a 12 más o menos. Ya podemos identificar el tamaño comparando con un glóbulo rojo. Luego vamos a ver, el eosinófilo les decía entonces que es una célula con muchos gránulos que, como su nombre indica, eosinófilos, se van a teñir. Eosinófilos van a ser fucsias, van a ser rosados, por eso se llama así, eosinófilo. Y tiene el núcleo bilobulado, de esa manera podemos identificarlos, 2 lóbulos. Estos van a participar, van a migrar al tejido conjuntivo laxo, sobre todo del intestino. Cuando comemos comida contaminada, por decir, ustedes se van acá afuera, encuentran una hamburguesa de dudosa procedencia,
y tiene en su lechuga no está lavada. Entonces ustedes se comen y en su intestino, ¿qué pasa? Los parásitos que se consumieron van a tratar de ingresar a nuestro cuerpo e invadirnos para generar una parasitosis. Entonces pasan el epitelio de los intestinos, que es un epitelio cilíndrico simple. Pasan ese epitelio y se encuentran de frente con el tejido conjuntivo laxo que está debajo. Entonces, debajo de ese, ¿se acuerdan, no? En el intestino, en la velocidad, vamos a encontrar su epitelio primero, que es este epitelio cilíndrico simple, y debajo de este vamos a encontrar el tejido conjuntivo laxo con células, y debajo de este vamos a encontrar el tejido conjuntivo denso. En este vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos, donde van a migrar, depende de la necesidad. Si está ingresando un parásito, no es un espermatozoide, es un parásito. Si está ingresando un parásito, pasa el epitelio y se va a encontrar acá con los vasos sanguíneos que ya van a llamar al eosinófilo. Llaman al eosinófilo, los eosinófilos se llenan acá y se van a parar como primera línea de defensa. Entonces estas células que tienen estos gránulos van a liberar sus gránulos. Sus gránulos van a contener en su interior neurotoxinas y sustancias citotóxicas que van a ir a paralizar al parásito. Van a paralizarlo. ¿Sí? Se paraliza, entonces se va a morir, si no puede comer ni nada, se va a morir. No lo fagocita, porque el eosinófilo suele ser más pequeño que el parásito. Entonces, aunque sea pequeñito, no se intimida, libera sus gránulos y lo va a matar, o sea, va a hacer que se paralice. Si está paralizado, no va a poder comer, no va a poder hacer nada, no se va a poder mover, se muere, se elimina. Pero si hay mucho más, o sea, si supera la cantidad de parásitos, o sea, comimos mucha comida contaminada, la cantidad de parásitos es superior a nuestro sistema de defensa, entonces ya, aunque este esté muerto, capaz otros van a poder pasar, pasan a nuestro torrente sanguíneo o acá mismo, ¿no? Hay muchos que se quedan a vivir acá, como las yayas. Depende del parásito, va a contaminar nuestro cuerpo y se van las parasitosis. Conclusión: desparasítense por lo menos una vez al año hay que desparasitarse, sobre todo las personas que comen en la calle. No, en serio, hay que desparasitarse. El eosinófilo entonces se ocupa de la protección en contra de los parásitos. Y el basófilo, por último. Basófilo, su nombre nos va a indicar, pregunta de examen, ¿por qué se llama basófilo? Porque sus gránulos, nadie se anota las preguntas de examen y luego están llorando. Los basófilos son los gránulos, para empezar, los gránulos del basófilo se tiñen del colorante básico. Entonces vamos a ver en la sangre de esta manera, recontra teñido de morado. ¿Sí? Puntitos, sí. Entonces vamos a teñirlos de morado. Para hacer la tinción de la placa, de sangre, de frotis sanguíneo que vamos a hacer en la siguiente clase, hay un preparado ya, no tenemos que mezclar hematoxila con nada. Hay un preparado que se llama la tinción de Giemsa. Entonces directamente se pone eso y ya está preparada la placa y nos va a dar esos colores entre morado y rosado. Entonces, el basófilo va a tener un núcleo más o menos como en media luna. Pero no se va a ver, muchas veces no se va a ver, algunas veces se puede ver, pero la mayoría de las veces no se ve. ¿Por qué? Porque está totalmente tapado por sus gránulos de color morado, de sus gránulos basófilos. Eso le da el nombre. Y el basófilo se ocupa de ayudar a los otros dos. El basófilo es buenito, entonces ayuda tanto al eosinófilo como al neutrófilo. De esa manera sus niveles en sangre aumentan cuando existe cualquiera de estos dos aumentos. Cuando existe una parasitosis vamos a encontrar más eosinófilos en sangre. Cuando existe una infección bacteriana vamos a encontrar más neutrófilos. Entonces ya cuando nosotros vemos el hemograma de un paciente con su serie de neutrófilos aumentada, lo normal es de 47 a 67%. Si vemos un 80%, por así decimos, este paciente tiene una infección bacteriana. De esa manera nosotros ya podemos orientar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. ¿Sí? Esos tres entonces los granulocitos.
Los agranulocitos son dos. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Los agranulocitos son dos. Uno, el monocito, que vendría a ser la célula más grande de las 5. El monocito es una célula que tiene un núcleo en forma de riñón, pues, o sea, forma arriñonada. El monocito, acá, el monocito no hace mucho, pero cuando se convierte, esta célula se convierte en otra para poder ser útil, depende a la señalización. Si es que se activa la señalización para el monocito migra también al tejido conjuntivo laxo, o donde es requerido, y se convierte en la célula Pacman, en el macrófago. Entonces este se convierte en macrófago y ahí recién es útil. Entonces se convierte en Pacman. No es así, se parece, es igual al monocito. Pero se convierte en este, que su función principal es la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis de todo, de bacterias, virus, de todo. Esta célula es más grande que el neutrófilo, pero cumple más o menos la misma función, solo que el macrófago se come de todo, no discrimina. Y también el macrófago es célula presentadora de antígeno, o sea que una vez que se come el antígeno, se come el microorganismo, va y avisa al linfocito. El linfocito es una célula de núcleo también agrandado. Núcleo agrandado, no tiene gránulos. Entonces estos, vamos a ver 3 tipos de linfocitos, pero que acá no importa mucho, ¿por qué? Porque se ven exactamente igual los 3 tipos de linfocitos, solo que el tamaño un poquito varía, pero el núcleo se ve de la misma manera. Los núcleos son bien teñidos, ¿sí? Son bien teñidos, todos los núcleos. ¿Por qué son teñidos? Ya saben. ¿Por qué son bien teñidos? Gustavo, ¿por qué se tiñen los núcleos? ¿De color azul? ¿Pero por qué se tiñen? Sí, claro, se van a teñir de color morado. Porque son más azulílicos. Porque tienen basofilia, porque son ácidos por el ADN que tienen. Ácido desoxirribonucleico. Cada tema está relacionado, no tienen que olvidarse de los temas que vimos pasado. Entonces, el linfocito no vamos a detallar cada uno porque les decía que en el prótesis sanguíneo se ve de la misma manera. Entonces, acá, este es el linfocito, se ve similar a mi dibujo, ¿no? Entonces, vamos a ver el núcleo agrandado. Parece granulado. No es gránulo, estos son los gránulos. Este es el núcleo nada más. Este es el núcleo, fíjense. El núcleo. Luego tenemos acá el monocito que va a tener esta forma como de riñón, ¿te parece? Sí. En general, esa célula son de defensa, ¿no? Sí, todas. Los linfocitos se van a encargar de defendernos, sobre todo de los virus. Entonces, si hay virus, los linfocitos en sangre se van a disparar, van a aumentar. Entonces, si vemos en un laboratorio los glóbulos blancos aumentados a expensas de los linfocitos, entonces ya sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Creo que 2 tipos de linfocitos son linfocitos T y B. Hay 3 tipos, B, T y natural killer. Las natural killers son asesinos que se comen células. ¿Sobre que los macrófagos? Tienen una función más de fagocitar células cancerígenas. Pueden fagocitar células cancerígenas, o sea, se comen nuestras células. Los macrófagos se comen solo células muertas, se comen bacterias, se comen de todo, pero no vivas. Mientras los natural killers son asesinos, o sea, matan a células que pueden ser infectadas por virus o células neoplásicas. Pero también creo que los natural killers son afectados, son alterados por la presencia de agentes cancerígenos que pueden afectar a ellos, causando una fagocitación de todo tipo de cualquier organismo. Autoinmune. Claro, O sea, que empieza a fagocitarse por sí misma. ya, eso no es por el cáncer, sino por enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, nuestras células, inmunodepresión significa baja inmunidad, no es lo mismo que una enfermedad autoinmune. Auto significa uno mismo, uno mismo, inmune,
que se va dañando a nuestras propias células. Por algún motivo, depende de la enfermedad que sea, estos son activados y van matando a nuestras células sanas, no a nuestras células neoplásidas, a las células que necesiten. Eso es autoinmune, que va matándose a nuestras células sanas. Una serie, el profesor de anatomía nos explicó que de los 0 a los 13 años hay como un tejido aquí que se llama el timo, ¿no? Y que si no desaparece produce miastenia gravis, que es una enfermedad que ataca a las células musculares. Sí. La miastenia gravis ataca a las células musculares, también a la parte nerviosa, y nos genera debilidad, incluso parálisis. Se puede No los formar. deja, creo, ¿cómo se dice? Se tensionan, no los deja tensionarse, creo. ¿No? Claro, son flojos. Y eso está relativamente asimilado con los linfocitos. Está más vinculado con las células, directamente con los miocitos, con las células musculares. Las células musculares son las que van a estar afectadas, flojas. La miastenia gravis afecta a la parte nerviosa, o sea, a la inervación de los músculos. Entonces, como está afectada, está como adormecida todo el tiempo, por eso tarda en reaccionar e incluso no reacciona y pueden llevarnos primero a la hiposensibilidad y también a la parálisis o la parte motora afectada. ¿Puede afectar al miocardio? Sí, a todo. De la parálisis también podría ser. Bueno, no, nada. Ya, seguimos. Entonces, acá, linfocitos, monocitos que tienen la forma de riñón, estos se van a convertir en macrófagos. Los basófilos que van a tener sus gránulos basófilos, por eso no se ve muchas veces el núcleo. Estos son difíciles de ver, los basófilos son difíciles de ver porque tienen, en condiciones normales, tenemos 1%. Entonces, tal vez en todo el frotis no veamos, no encontremos, pero vamos a intentar. Pero si no encontramos, es normal, no quiere decir una implicancia clínica. Podemos no encontrar basófilos. Los neutrófilos sí o sí vamos a encontrar porque son células las más abundantes dentro de los glóbulos blancos. Tienen alrededor del 47 al 67%. Y los eosinófilos van a estar elevados en sangre cuando hayan parasitosis y cuando hayan reacciones alérgicas. Entonces estos tienen alrededor del 1 al 4% de normalidad. Entonces puede que encontremos eosinófilos. Monocitos, linfocitos también estos vamos a encontrar sí o sí porque son los más abundantes, tienen un 40% de porcentaje en relación al resto de los blancos. Entonces los eritrocitos, esta parte es netamente, no vamos a ver en la placa. La media de vida. Los glóbulos rojos tienen una vida media, tienen un tamaño para empezar de 7 a 8, ¿no? Entonces ese es el referente para ver el resto del tamaño. El monocito, por ejemplo, mide como 3 glóbulos rojos, entonces por eso ya vamos a ver. Tienen un promedio de vida de 120 días, más o menos algunos días, no siempre es exacto, pero cualquier diferencia en ese tiempo de vida nos va a dar, si digamos se mueren antes, nos van a dar también un tipo de anemia. Pues que se están muriendo antes. Como no tienen núcleo, estas células no se reproducen, no van a dar hijitos. Se ocupan de trabajar toda su vida, sus 120 días trabajan. Y luego mueren. Y luego mueren solos. Sí, su forma es bicóncava. ¿Por qué? Acá hay concavidad, por eso es bicóncava. ¿Por qué? Porque no tiene núcleo. Y no tiene núcleo, pues no puede reproducirse. Solo trabaja esta célula, como los médicos. Entonces, trabaja, muere solo a los 120 días y es reemplazado por eritrocitos más jóvenes. Un poco triste, ¿no? Su vida, pero bueno, así es. Los neutrófilos tienen una vida un poquito más larga, depende cuál sea. Por ejemplo, los linfocitos pueden vivir años, pero hay algunos que por ejemplo, los neutrófilos van a vivir, pueden morir prematuramente cuando se comen muchas bacterias, no son capaces de poder digerir sus lisosomas, o sea, rebasa su capacidad y pueden morir, o sea, son como kamikazes, mueren junto con las bacterias. No todos, no siempre se da, pero cuando se da, en el lecho se va a formar el producto de la muerte del neutrófilo junto con las bacterias, se va a formar la pus. Esa es la pus de una herida. ¿Quién no ha visto una herida infectada? Cuando el neutrófilo va al tejido conjuntivo laxo, ¿qué pasa? Acá se va a empezar a llenar de células muertas.
¿De qué células? Del neutrófilo. Pero Entonces, y también de las bacterias, obviamente, que se mueren junto con ellos. Y por eso les decía que son kamikazes. No todos se mueren, hay algunos que pueden sobrevivir si es que comen unas cuantas bacterias, ¿no? Ahí sería van a causa poder- de una fagocitación incompleta. de una fagocitosis. En realidad no es incompleta, sí se llegan a fagocitar todo. La fagocitosis es este proceso por el cual la célula, Proceso de encapsulamiento. claro, lanza sus pseudópodos, acá encapsula la bacteria, luego ya está en el interior de la bacteria, van los lisosomas liberan sus gránulos acá en el fagosoma y esto es eliminado, se muere. Pero cuando son muchas bacterias que están acá, va a pasar su capacidad, se comió más de lo que debía y bueno, muere. Muere y se forma lo que es la pus. Y esa pus hay que drenarla porque son células muertas. No se deja así. Todo es poquito, tal vez se puede reabsorber en la sangre, pero si es mucho ya no, hay que limpiar todo eso porque son células muertas. Ay, a ver, pasemos. Lo de la hemoglobina, vamos a ver, la hemoglobina solamente es una proteína que está dentro del glóbulo rojo que se encarga de unirse con el oxígeno y también con el dióxido de carbono. Ahora también se puede unir con otro gas, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono en condiciones patológicas pasa cuando en un ambiente cerrado se está produciendo monóxido de carbono, como por ejemplo en un garaje cerrado, en un auto funcionando. Es la muerte silenciosa, porque la persona está ingiriendo monóxido de carbono que también es afín a la hemoglobina. ¿Y qué pasa? La persona se está intoxicando en silencio, no sabe, no siente. En este caso podría ser la filtración de gas. ¿Cómo? Como la gas de garrafa, digamos, ¿no? No, el gas de garrafa es otra cosa, es gas. Pero el CO2, el monóxido de carbono, se puede crear ya sea por el funcionamiento del auto o también por el brasero, los braseros que se prenden que se queman cuando en un ambiente, en el invierno, por ejemplo. Cuando viví en Argentina había mucho de eso en el invierno porque cuando en las familias de escasos recursos no tienen la calefacción. Michael, tú, barrijo. Pero al momento de prender, se queda encendido Cuando prenden, y al día siguiente se intoxica. cuando, claro, no tienen un ambiente ventilado, todo está cerrado porque hace mucho frío, te prenden un brasero, dejan a los niños ahí, todos se quedan ahí. ¿Y qué pasa? En un punto se marean, se desmayan, ¿no? Se desmayan. Entonces, si es que no son auxiliados a tiempo, pueden morir intoxicados. Pensé que eso más era dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono? Pensé que era eso de lo de las brasas, por eso lo que estaba explicando. Porque igual me contaron que El CO2 también puede causar, o sea, también puede causar muerte. Claro, o sea, si estamos llenos de CO2 y no hay oxígeno, en realidad si no hay oxígeno, pues entramos en hipoxia, muerte celular, muerte. Pero el monóxido de carbono es incluso aún más afín a la hemoglobina y se da en esas dos condiciones cuando tenemos, incluso hay mucha gente que llega a suicidarse de esa manera, ¿no? Prende el auto, se queda en el garaje y así. Cuando uno se hace análisis médico, creo que sale el porcentaje de hemoglobina que tiene uno. Claro. ¿De cuánto es lo normal? En mujeres es de 13 y en varones es de 14 a 15. el porcentaje. No es porcentaje, son gramos por decilitro, creo. Gramos por decilitro. No es porcentaje. El porcentaje es el hematócrito de 45% en la mujer, 50% en el varón. Entonces, así, muchas veces llegaban a la guardia. Yo trabajé en pediatría mucho tiempo. Y llegaban niños intoxicados porque se quedaban con un brasero, la mamá se fue a trabajar, estaban solitos y el vecino salió a auxiliarlos, algo así, y llevaron a los niños a la guardia y estaban muy intoxicados. Se saca con sangre arterial, se saca de la radial o de la femoral, se saca una gasometría, o sea, se saca una medición de gases en sangre y ahí se veía que estaban sumamente bajos en los niveles de oxígeno, elevados y elevada la parte Gases. los ácidos, porque
el bajar el oxígeno nos genera acidez en la sangre. Entonces en esos hay que poner oxígeno al 100%, flujo del 100% de oxígeno y dejarlos unas horas así. Ahora, si están gravemente, incluso se puede mandar a una cámara hiperbárica. En una cámara hiperbárica tienen alta presión de oxígeno, entonces más rápido se da el intercambio. Acá no sé si hay cámaras hiperbáricas. Aquí en Buenos Aires habían 2. Entonces, de esa manera se puede salvar y se va controlando en sangre que vaya bajando. ¿A cuánto por ciento de oxígeno nosotros respiramos De en nuestro 90, aire? sí. De 90, sí. 20. 21. Nuestro aire que ahorita estamos respirando tiene solamente 21% de oxígeno. El médico tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque nosotros administramos oxígeno al paciente. Entonces depende de las necesidades del paciente, vamos a administrar oxígeno. Se puede, en este caso, al 100%, no con un flujo alto, 10 litros se puede. Entonces, ¿El oxígeno en qué se mide? En litros. litros, el volumen de oxígeno. Volumen es un gas, entonces se va a medir por volumen. Entonces, en terapia igual para los ventiladores se debe regular el porcentaje la cantidad de oxígeno. ¿Listo? Bueno, pues pasamos entonces tenemos que ver los grupos sanguíneos y creo que con eso vamos a... A ver. Sí, una vez un ¿Hasta experimento. qué hora pasamos? 10 y 10. No, 10 10 y 10, sí, ya tenemos 10 minutos para explicar lo de grupos sanguíneos. Una vez, doctora, en un curso de la prepa hicimos un experimento que nos solamente de una placa pusimos la sangre con unos líquidos, no me acuerdo de color azul, creo, era un tipo de sangre, y si se hacía de otro color era otro tipo de sangre. Pero son contenciones. Vamos a explicar eso para los grupos sanguíneos. El eritrocito, el glóbulo rojo, es el que vimos así y de lado está así. Tiene proteínas en su superficie. ¿Qué tanto charlan? A ver, basta, por favor, en serio, si no... El eritrocito tiene proteínas, tiene antígenos en su superficie. Los antígenos son proteínas, ¿sí? Tiene antígenos que van a estar así en su superficie, que no se van a ver en el microscopio, obviamente, son moléculas nada más. Pero depende qué antígeno tenga, nos va a dar un grupo sanguíneo. Vamos a tener 4 tipos de antígenos. Vamos a tener el antígeno de tipo A, el antígeno de tipo B, y vamos a tener el antígeno de tipo O y el antígeno RH. Vamos a tener las personas que tengan en cada uno de sus eritrocitos este antígeno A, van a tener el grupo sanguíneo A. Las personas que tengan el antígeno B en su superficie van a tener B. Las personas que no tengan ninguno de estos dos antígenos, ni A ni B, y tengan este antígeno 0, van a tener el grupo sanguíneo 0, también llamado O. Es el más normal. O. El más frecuente en Bolivia, no en otros países. Antígeno 0, entonces, y no tiene ninguno de estos, ni A ni B. Pero si una persona tiene antígenos A y B, va a tener el grupo sanguíneo AB. ¿Sí? Entonces vamos a ver grupos sanguíneos. A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB, cuando existen las dos, el grupo O, y el RH es especial. El antígeno RH puede estar en cualquiera de estos grupos. Entonces puede haber el grupo A, o sea, RH positivo, o puede haber el RH negativo. Cuando tenga el antígeno RH va a ser RH positivo, y cuando no tenga, RH negativo. ¿Listo? Que tenga o no que tenga, le va a dar, y a cada uno de la misma manera. Pero como los grupos sanguíneos también tienen antígenos, tienen anticuerpos. Así que el anticuerpo A, el grupo sanguíneo A creo que tiene anticuerpo B. Anti-B. El grupo B. ¿Estudias? Hay algo. Nombre. Flores Castro. Nombre. Álvaro Flores Castro. El último, ¿sabes? El último. Como dice Álvaro, vamos a tener la presencia de antígenos. Vamos a ir paso a paso. Los antígenos son estos que van a estar presentes en la superficie del eritrocito. Y otra parte son los anticuerpos. Los anticuerpos, que su
Su abreviación es AC. Antígeno es AJ, perdón, AG y anticuerpo AC. Entonces los anticuerpos que van a tener acá vamos a poner el grupo sanguíneo. Acá vamos a poner el antígeno, acá vamos a poner el anticuerpo, vamos a poner dona A y recibe B. Entonces el antígeno acá vamos a ir completando, esto ya saben. ¿Qué antígeno vamos a tener acá? No, ¿qué? Antígeno, no anticuerpo. Antígeno A. Antígeno A. Acá. Antígeno B. Acá. Los dos antígenos A. Antígeno A y B. No, ¿Y acá? antígeno. Y no tiene antígeno A ni B, pero tiene antígeno C. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Bien? Anticuerpos. Los anticuerpos. En el grupo sanguíneo de tipo A con antígeno A vamos a tener el Anticuerpo B. el anti-B, el contrario. Entonces, si este eritrocito con antígeno A encuentra un antígeno B por ahí, lo va a eliminar, lo va a matar, porque tiene anticuerpos anti-B. Entonces son muy estrictos en eso. Entonces, anti-B, si encuentra un B, lo mata. ¿Por qué? Porque este pertenece al grupo A. Entonces, de esa misma manera, el grupo B va a tener anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-A. ¿Estos van a tener anticuerpos o no? No. No tienen anticuerpos estos, no tienen, no anticuerpos. ¿Por qué? Porque si tuvieran cualquiera de estos anticuerpos, se estarían matando a sí mismos, se estarían matando. Los anticuerpos matan al antígeno. Entonces no tiene anticuerpos. Y el cero, el grupo cero, No, creo que no. tiene los dos anticuerpos. Tiene los dos. Tiene anti-A y tiene anti-B. Tiene los dos anticuerpos. Entonces, hay del grupo sanguíneo que encuentre A o B, o peor AB, los va a matar, los va a eliminar. ¿Sí? Hay un receptor mundial que le dice receptor de sangre mundial. Vamos a llegar ahí, más adelante. Ahora, vamos a ver a quiénes pueden donar. El grupo sanguíneo de tipo A va a poder donar al mismo grupo y así no va a tener incompatibilidad, va a poder donar al grupo A y va a poder donar a quién? Al AB. ¿Por qué? Porque el AB también tiene antígeno A. Entonces, antígeno A con antígeno A se van a encontrar y se van a saludar, no se van a dañar. A y AB. El B va a poder donar al B y también al AB porque tiene sus parientes por ahí, ¿no? Tiene también antígenos B. Entonces se van a saludar, no se van a hacer nada. El AB, Solo A. el AB solo dona a AB. ¿Por qué? Porque tiene ambos antígenos. Si va a donar a cualquiera de estos, su antígeno va a reaccionar con su anti-A, anti-B. ¿Sí? Por decir, si dona A, su antígeno, con el A todo bien, pero con estos no les va a permitir la entrada. Entonces, ¿qué va a pasar si un AB transfiero a una persona que tiene A, que es A positivo? Las células, los glóbulos rojos que van a ingresar, los van a matar. Los van a matar, van a morir, eso se llama hemólisis. Es una reacción transfusional hemolítica. O entonces es universal sería. El grupo sanguíneo O tiene no tiene antígenos, no tiene antígenos ni anti-A ni anti-B. Por eso es que puede donar al grupo A, puede donar al grupo B, puede donar a B, también al C. Entonces el ORH es el donador mundial. El O positivo es el donador mundial. Más bien, donador universal. No universal. Donante Pero no puede recibir de los universal. Doctora, Donante universal. o sea, es el donador universal, pero a la hora de ser, o sea, a él el que le donen,
Solo recibe Todo recibió agua. Acelerados están. Ya, entonces hasta acá quedó claro, ¿no? ¿A quién dona? ¿A quién puede donar? El donante universal es el cero positivo. Que tengan. Y el AB solamente a la B. Ahora vamos a ver de quién puede recibir. Ay, El A va a poder recibir del A y del 0, como dijimos acá, va a poder recibir del 0. El B va a recibir de un grupo B y también del 0. El AB, del AB, del 0, del A y del B, de todos. ¿Por qué? Porque tenemos. Entonces, reciba de quien reciba, tenga no antígenos, no va a pasar nada. Entonces, este es el receptor universal. ¿Se entiende? Sí. Y el pobre, el 0, va a recibir solamente del 0. ¿Por qué? Porque como tiene antígenos, tiene los dos antígenos, quien sea que quiera pasarle, que sea voluntario para pasarle sangre, le va a hacer un mal mayor. Porque como tiene anticuerpos para todo, anti-A y anti-B, si recibe del A, el anti-A los va a matar. Si recibe del B, el anti-B los va a matar. Y peor, si le ponemos un AB a un 0, va a matar todo y va a ser una reacción transfuncional aguda terrible. Entonces, esos son los grupos sanguíneos. Y el AB, bueno, recibe de todo el mundo porque tiene antígenos para todo. Y no tiene anticuerpos, no va a reaccionar con nadie. ¿por qué? Porque el O recibe solo de donar, pero no puede recibir Por los anticuerpos que tiene. Los anticuerpos van a ir a reaccionar con el antígeno. ¿Dónde están yendo? ¿Tienen clases? Sí. ¿Saben? ¿Ahora? 10 y 20, ya será un ratito. Ahora nos falta el RH. Ahora el RH, Nick, si quieres salir, vale. El RH, Nick, si quieres salir, vale. No. Bueno, el RH tenemos que ver en cada uno, les decía que va a ser, o A puede ser ARH positivo, ARH negativo, depende a la presencia o ausencia del RH. Entonces acá también para poder nosotros poner un grupo de sangre, para poder donar, tenemos que ver si es A positivo el receptor, tenemos que ponerle ARH positivo. Si es ARH negativo, tenemos que buscar ARH negativos. AB igual, si le vamos a pasar a B, entonces de esa misma manera, vamos a ver si es positivo o si es negativo, y así en cada uno. Bueno, entonces cuando nosotros estamos recibiendo un politrauma, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, está yendo un politrauma en camino, un accidente de auto terrible. ¿Qué hacemos en la guardia? Como protocolo, vamos a pedir grupos O positivo, ORH positivo. ¿Por qué? Porque el O es el donante universal y el que nos llegue va a ser útil. Ahora, por mala suerte, si es O negativo, o sea, el ORH positivo es el más común en Bolivia. Ahora, si por mala suerte es ORH negativo, bueno, vamos a tener que solicitar. Los del banco de sangre sí tienen sus reservas de los negativos, que son raros de encontrar. Pero, y si no tienen, podemos recurrir a los familiares o también a los donantes que son negativos.